Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a subir muy alto. En nuestra ruta iremos desde Pola de Lena hasta el alto del Gamoniteiro. Saludaremos caballos, rodaremos entre rocas y pillaremos cobertura de la buena. ¡Arrancamos! Comenzaremos atravesando la localidad de Pola de Lena, circulando por sus calles en busca de la carretera AS230, que une los valles formados por los ríos Caudal y Trubia, entre las localidades de Pola de Lena y Bárcena de Quirós, a través del Alto de la Cobertoria. Nada más abandonar el núcleo urbano, pasando por debajo de las vías del tren se estrecha la carretera en los primeros metros y comienzan las primeras rampas. La carretera ha sido reparada y tras los primeros compases ya se nota un nuevo asfaltado, muy cómodo para nuestra ascensión. Pronto encontraremos los primeros pueblos, como la aldea de Palacios, donde es posible tropezarse con la ganadería local. Posteriormente llegaremos a Piedracea, donde ya el terreno es mucho más inclinado. Una vez dejadas atrás las primeras casas, el terreno es mucho más inclinado, dejándose ver las señales que nos indican el 11% de desnivel. El firme es perfecto, un manto de buen asfaltado en una carretera suficientemente ancha, que combina pequeñas curvas con largas rectas, con la montaña a nuestra derecha y el cobijo intermitente de la sombra de algunos árboles. Seguiremos siempre en continuo ascenso, con pendientes variables por encima del 11 y 12%, dejando a nuestro paso varios desvíos, como el de Armá, el del área recreativa de la Peral o el del Cordal, continuando nuestro ascenso entre bonitas vistas a la Sierra del Aramo. Casi en el kilómetro 9, un poco antes de coronar el puerto de la Cobertoria, nos desviaremos a la derecha para iniciar la parte más singular de nuestra ruta, combinando partes de pista asfaltada con algunos tramos de hormigón. Primero nos adentraremos en una pequeña zona arbolada por la que discurrirán los primeros kilómetros y que nos harán de transición entre la carretera de la Cobertoria y la propia pista de acceso al Gamoniteiro. Desde el principio ya vemos que estamos en otro mundo, en otra ruta completamente diferente, con una pista con buen firme, más irregular pero completamente transitable, eso sí, en una calzada muy estrecha en algunos tramos. Barrancos primero y praderas después nos acompañarán en estos últimos 7 kilómetros de bonita e impresionante ruta. Es inevitable desviar la mirada hacia los lados y disfrutar del paisaje embriagador que nos rodea. Formas cársticas, dolinas, pastos, rocas, cráteres y depresiones, valles ciegos, caprichos de la naturaleza que nos brinda a nuestro paso la Sierra del Aramo, permitiendo al visitante ganar altura entre los riscos de la falda del pico. El paisaje se abre ante nosotros. La naturaleza parece querer agasajar al visitante mostrando su imponente belleza. La sierra está casi exenta de accesos rodados, siendo este uno de los pocos que podemos usar para adentrarnos en esta montaña. En cada curva creeremos adivinar el final del recorrido, pero las caprichosas formaciones rocosas nos permiten seguir emborrachándonos de paisaje y buenas sensaciones para nuestros sentidos. Continuamos nuestra ascensión en busca de la cumbre, comenzando a divisar las antenas que indican que nos aproximamos a nuestra meta.
De forma intermitente podemos avistar el punto final de los 1772 metros de altitud de nuestro puerto. Nunca un camino tan corto ha sido un viaje tan largo. Nunca antes unos pocos kilómetros nos han llevado de tener los pies en la tierra a casi tocar el cielo con las manos. Y es que el paisaje es pura poesía en esta parte final, donde predominan las formas rocosas que nos dejan vistas preciosas en rampas endiabladas, que nos llevan a coronar nuestra ruta de hoy. Tan solo 15 kilómetros nos han llevado desde Pola de Lena hasta el punto más alto de la Sierra del Aramo, cambiando la circulación del tráfico de la ciudad por el más solitario y, en este caso, divertido tránsito de montaña.